Ok. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Les saluda, ya saben, Kenia Regina. Por acá estamos pues tratando de iniciar esta conferencia virtual. Con nosotras está Yamni Roque y ella pues va a compartirles a ustedes un poco de la información legal, pero además también cómo estamos en Nicaragua en cuanto al aborto terapéutico. Luego a las 11 de la mañana va a estar Sara García del Salvador y vamos a compartir un poco, como lo hemos estado hablando tanto en el Facebook como en el correo. Lo que queremos es que ustedes escuchen la conferencia. Realmente, obviamente, ¿verdad? No puede ser algo con tanta retroalimentación, pero sí el procedimiento va a ser que Yamni va a hablar con ustedes alrededor de unos 30 minutos, compartirnos un poco sobre cómo está la situación del aborto terapéutico en Nicaragua, el marco jurídico, y también recuerdan que hemos estado viendo la CEDAW, existen otras también como la Belén do Pará, el Cairo, y vamos a ver cómo la penalización del aborto terapéutico entra en contradicción con el cumplimiento de la CEDAW en nuestros países, en este caso de Nicaragua. Luego de su presentación de aproximadamente 30 minutos, ustedes van a tener la oportunidad de escribir sus preguntas, sus comentarios. Sale, no sé, a este lado el chat, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver que aparece un chat. Hay algo que dice escrito ahí de puntos de encuentro, que dice hola, acá pueden dejar sus comentarios. Ahí ustedes pueden publicar sus preguntas. Si le borran el icono de Facebook, donde sale la preguntita, es mejor para que no salga publicado, porque si no sale publicado su pregunta en sus Facebook, ¿verdad? Porque ustedes se lo guiaron con su Facebook. Entonces eso, ella va a estar con los 30 minutos, luego ustedes van a tener unos 10 minutos para preguntas y respuestas con ella, luego vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos y nos vamos a volver a conectar con Sara García del Salvador, y yo les voy a dar también otro link siempre en el grupo de Comunica. Entonces les dejo con Yamni, igual ella se puede presentar, como les dije, el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico en Nicaragua, que además es parte del Grupo Centroamericano, ¿verdad? Entonces Yamni, bienvenida y ¿Qué tal? todo tuyo. Bueno, buenos días, mi nombre es Yamni Lucía Roque y sí, soy parte de la Red Local de Mujeres contra la Violencia de Estelí, pero también soy parte de la red que tiene el Grupo Estratégico sobre el Derecho a Decidir. Me invitaron el día de hoy para compartirles un poco sobre la historia que ha creado impacto en nuestro país desde la penalización del aborto terapéutico en el 2006. Entonces también me dijeron pues que si podía hacer una presentación un poco corta para que ustedes también conozcan la situación del país y desde cuándo nosotros también tenemos el aborto. Es importante que conozcamos la historia del aborto terapéutico en Nicaragua porque es cuestión de salud pública, ¿no? Soy mujer y me gustaría como mujer decidir en algún momento de mi vida, y me gustaría que las otras mujeres también decidieran sobre su cuerpo y sobre si quieren o no la maternidad. El aborto terapéutico actualmente es poco mencionado en Nicaragua, pero los movimientos de mujeres estamos trabajando fuertemente por la despenalización del aborto, porque está siendo silencioso en nuestras comunidades, y trabajamos para que las mujeres hablen y para que las mujeres expresen, y también para que nos unamos para también la despenalización del aborto. Me parece también oportuno llamar también a los medios de comunicación, hacerle un llamado para que nos apoyen para despenalizar el aborto, porque está siendo como muy partidizado dentro de nuestro país. Entonces para mí sí es muy importante que los medios de comunicación se involucren, porque actualmente pues hay unos medios de comunicación que han criminalizado el aborto terapéutico y el aborto en sí, y nos gustaría también que se nos aliaran, porque también hay medios de comunicación aliados dentro de nuestro país que también agradecemos su función desde ese punto de vista. Pero también me gustaría hacerle un llamado a cada una de las personas que nos están viendo, porque en Nicaragua seguimos en la lucha desde los movimientos feministas para la despenalización del aborto terapéutico en sí, comenzando con el aborto terapéutico, pero sí nos gustaría también despenalizar el aborto en todos los sentidos, que sea
público, que sea de salud pública, un tema de salud pública, que sea gratuito, que sea en libertad, que sea por decisión como mujer. Entonces yo le hice una pequeña presentación sobre la penalización del aborto terapéutico en Nicaragua, su contexto histórico y social. Vamos a hacer la presentación en PowerPoint, algo sencillo, ¿verdad? Y les puse esta imagen pues porque realmente los más interesados en penalizar el aborto terapéutico en Nicaragua fue el gobierno y la Iglesia Católica y Evangélica. Entonces por eso es que puse pues esta imagen sobre que nosotras queremos tomar la decisión, pero otras personas actualmente están tomando la decisión por nosotras, las mujeres. El micrófono en el audio. Pone. Ya. Sí, ahora sí. Bueno, ok. Entonces, les voy a presentar unas pequeñas diapositivas para explicarles un poco sobre lo que ha sido la historia de la penalización del aborto terapéutico en Nicaragua. Y luego, pues, seguimos, como decía Regina, seguimos, pues, con las preguntas. Primero quería explicarles un poco sobre el concepto del aborto en sí. Bueno, según médicamente, sí, la siguiente. Según médicamente, se aplica la interrupción de un embarazo tras la implantación de un huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir, mantener una vida extrauterina independiente. Esto según la OMC en 1994. La OMC, la Organización Mundial de Salud, considera el límite de viabilidad a la edad gestacional de 22 semanas y el peso fetal de 500 gramos y la longitud cefalón. Bueno, me gustaría también que habláramos sobre el aborto terapéutico en sí. El aborto terapéutico se entenderá por aborto terapéutico a la interrupción del embarazo cuando a criterio de los facultativos están presentes al menos una de las siguientes condiciones. La primera, cuando compromete la vida de la salud de la mujer, cuando de continuar el embarazo dará lugar al nacimiento de un niño o una niña con malformaciones físicas graves o un retraso mental, y en caso de violación, incesto o estupro, esto principalmente también para las adolescentes que han salido embarazadas en nuestro país por producto de una violación, ¿verdad? Y también adolescentes y niñas también menores de edad. En todos los casos de decisión también consideramos que es decisión de la mujer embarazada, pues, este procedimiento. Y si es inconsciente, en todos los casos, en algunos casos que está inconsciente de los familiares más cercanos, interrumpir o seguir con su embarazo. Bueno, esta es parte también de lo que dice también la Sociedad de Ginecobstetras a nivel nicaragüense. Pues según ellos el aborto terapéutico de eso se trata, ¿verdad? De salvar la vida de la madre en todo caso, porque nos encontramos con casos de que mujeres salen embarazadas, ya tienen un número de hijos o hijas y lamentablemente no se pueden hacer la interrupción en el país porque está penalizado y además que está penalizado también para los médicos. Entonces, por eso mismo también decidí explicarles un poco sobre la definición del aborto terapéutico y por qué creemos que es muy conveniente que todos y todas sepamos el concepto de lo que es el aborto terapéutico para en sí poder después defenderlo. Bueno, pasamos a la siguiente. Más que todo yo les quería hablar sobre un poco de historia, a ver si nos podemos ver un poquito, ¿verdad? Para que no solo miren las diapositivas. Un poco de historia sobre lo que ha sido el aborto terapéutico en Nicaragua. El aborto terapéutico en Nicaragua fue despenalizado desde 1837 en el primer Código Penal, en el que despenalizaban el aborto por razones médicas. Para 1879, durante los años 30, con los partidos conservadores, se establecía literalmente así: no incurrirá en pena alguna el médico o cirujano, comadrón o partera que procure el aborto cuando no haya otro modo de salvar la vida de la mujer embarazada. Entonces, pasamos en el Código Penal de 1891, se mantuvo una redacción similar, cambiando la frase final por la siguiente: cuando haya ocurrido
a él como el medio indicado por la ciencia para salvar la vida de la mujer embarazada. Es decir, con una investigación, un examen médico de que la mujer estaba peligrando su vida para poder tener el bebé, que al final el bebé o el producto no iba a llegar a término. Entonces, por eso es que también en 1891 se anexó esta frase. Si se las podemos enseñar un poco las diapositivas para que ustedes más o menos vayan tomando nota sobre lo que ha sido la historia del aborto terapéutico en Nicaragua. Verá, esta figura del Código Penal de 1891 fue la Asamblea Nacional en Nicaragua aprobó derogarla el 26 de octubre del 2006 con el voto de 52 diputados. Entonces, el presidente de la República promulgó el 14 de noviembre en la Gaceta, el diario oficial, ¿verdad?, del 17 de noviembre, con el nombre de la Ley 603 de la derogación del artículo 165 del Código Penal vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que anularon o cambiaron el artículo 165 del Código Penal por una Ley 603. Esta ley dice que toda mujer o todo médico que practique el aborto va a estar penalizado por la ley. Esto a partir del 2006. Todos los derechos de nosotras las mujeres para poder abortar si nuestra vida peligraba se terminaron hasta ese entonces, ¿verdad? Hasta el 2006. En el 2005 ya estaban los diputados hablando sobre el cambio, porque había muchas manifestaciones de las iglesias católicas y evangélicas sobre salvar la vida del bebé, dicen, ¿verdad? Realmente pues no lo tienen ellos claro el concepto de qué significa pues el aborto terapéutico o un aborto en sí, una decisión de la mujer. Realmente hablamos de los derechos de las mujeres, pero no hablamos de los derechos de los hombres, y quienes estaban peleando bastante por penalizar el aborto terapéutico en Nicaragua eran las iglesias con los pastores y las iglesias con los padres, ¿verdad? Y también una influencia bastante grande con las mujeres, pues, de que el aborto es matar a una persona, el aborto es ser asesina o asesino. Entonces, a partir del 2006 se cambió el contexto, y lo que pasa es que entra la ley 603 penalizando a toda la persona que practique el aborto. Esto es parte de nuestra historia, y desde ese momento nosotras como un movimiento pues comenzamos a movilizarnos para defender el derecho al aborto de las mujeres, también por los altos índices de embarazo en la adolescencia, porque penalizan el aborto pero no aumentan una educación sexual y reproductiva en Nicaragua. Entonces eso también es parte de nuestra lucha como movimientos, porque el Estado debe garantizar una educación sexual y reproductiva para las mujeres dentro de niñas, adolescentes, jóvenes y adultas. En casi todos los países la ley permite el aborto para salvar la vida de la mujer, y en muchos países el aborto también es permitido para preservar su salud física y mental. En casi todos los países, pero bueno, en nuestro país, pues uno de los países que no está despenalizado el aborto y que realmente no es parte de la salud pública en su presupuesto, ¿verdad? Me gustaría también hablarles un poco sobre la Constitución Política de Nicaragua, ¿verdad? Porque desde que se penaliza el aborto se nos están violando muchos derechos a nosotras las mujeres, desde la Constitución Política de Nicaragua, que se supone pues que el objeto pues principal que tenemos como protección de nuestros derechos. Comienzo pues hay un sinnúmero de artículos que se nos están violando desde la Constitución Política, pero considero pues que todos son importantes, pero bueno, yo decidí poner algunos artículos para que vayamos viendo cuál es la esencia de la violación de nuestros derechos en cuestión del aborto terapéutico, ¿verdad? Entonces, decidí meterlo el artículo 14 de la Constitución Política, que dice: el Estado no tiene religión oficial, porque
para el 2005, sí, para el 2005 creo que fue, que las iglesias salieron a las calles para penalizar el aborto terapéutico y ellas hicieron una marcha. En la marcha llegaron a la asamblea y solicitaron penalizar el aborto porque era un asesinato, por todas las consecuencias que para ellos como iglesia, consideran pues que es necesario penalizar el aborto. Hicieron toda una manifestación con todas las iglesias y el presidente del órgano en ese momento, que sigue siendo el sandinista René Núñez, ofreció reformar el Código Penal para prohibir todo tipo de aborto en el país. Y literalmente lo dijo: nos comprometemos con ustedes, con los obispos y la Iglesia Católica de Nicaragua y con los pastores de la Iglesia Evangélica a buscar el camino más rápido, que en este caso sería la reforma al Código Penal vigente. ¿Qué quiere decir esta reforma? Esta reforma quiere decir que para tenerlos contentos a ustedes, ¿verdad?, que están manifestándose, entonces vamos a penalizarlo, y porque considero también que es real lo que ustedes están diciendo. Ahora, ¿quién fue el que decidió eso? Fue él, el presidente, que es hombre principalmente, ¿verdad? Porque me gustaría recalcar eso, porque aparte de eso, que vivimos en un país machista, vivimos también en un país no laico. Se supone que la Constitución dice que en el artículo 14 dice que nosotros no debemos de tener religión a nivel nacional y a nivel de Estado y de gobierno. Y entonces ese derecho también se está violentando, ¿verdad? En ese momento, en el momento en que se penaliza. Luego me gustaría también hablar sobre el artículo 23. El derecho a la vida es inviolable e inherente, literalmente, e inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena de muerte. Esto quiere decir que se nos está violentando el derecho a vivir como mujeres, a vivir para ser madres o a vivir para no ser madres. Se nos está violentando el derecho para decidir. La penalización del aborto provoca el número total de abortos provocados va a un aproximado de 16,000 al año. Y no estamos hablando de un aborto seguro, sino un aborto inseguro, que también de eso, bueno, hemos enfocado los movimientos feministas. Siguen aumentando los abortos inseguros en niñas, adolescentes y mujeres, porque el Estado no está garantizando también una salud para esas mujeres. Y también están amarrando las manos de los médicos, ¿verdad? Porque los médicos no pueden salvar la vida de la mujer porque la ley se los prohíbe, pues. Entonces llegan al hospital las mujeres y las mujeres no son atendidas por el temor a que ellos también se les quite la licencia o tengan máximo 5 años de cárcel. Entonces estamos también, se nos está violando el derecho a vivir en libertad y a tener una salud pública pues segura. Otro también de los artículos que me gustaría hablar es del 130. La nación nicaragüense constituye un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir esto? El Estado social de derecho está basado en la libertad, en la igualdad y autonomía, el respeto a la vida, a la integridad física, a la integridad psíquica, a la capacidad jurídica, a la no discriminación, a la laicidad, a la libertad de ideas, de cultos y de religiones. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay varios factores que se están violentando desde la penalización del aborto terapéutico, porque no se nos está respetando la vida, no se nos está respetando la integridad física, ni la capacidad jurídica, ni la capacidad de decidir si queremos o no continuar con el embarazo. Bueno, y hay otro sinnúmero también de artículos que se nos están violentando desde la Constitución Política. Y bueno, tenemos el artículo número 2, el número 4, número 5, 7, 14, 23, el 25.1, el punto 1 del 25, el 26.1, el 27, el 29, y bueno, un sinnúmero, ¿verdad?, que lo pueden anotar en este momento. A mí me gustaría pues que si tienen alguna pregunta sobre los artículos, también después me pasan las preguntas con Regina, porque bueno, nosotros tenemos aquí la Constitución Política de la República. La Constitución Política de la República. Yo creo que para mí esto es una Biblia, ¿verdad? Porque aparte de eso, que te defiende, que esta Constitución Política pues es un objeto que puedes llevarlo también en tu cartera y en tu bolso y
para proteger tus derechos, pues. Y además que a pesar de que se nos están violentando nuestros derechos, pues siempre estamos también con este instrumento que nos ayuda a defendernos. También me gustaría hablar un poco sobre los tratados internacionales también que se están incumpliendo en nuestro país. Es importante también por el nivel de responsabilidad que tiene el Estado al firmar, ¿verdad?, la ratificación o a firmar un tratado internacional. Hay un sinnúmero de tratados de derechos humanos que se están violando con respecto al derecho a vivir de la mujer y a ser libre, ¿verdad? Libre de toda discriminación. Pero me gustaría pues hablarles un poco sobre algunos tratados que se están violentando. Como primer tratado me gustaría hablarles sobre la Convención Belén do Pará. La Convención Belén do Pará fue, si mal no recuerdo, fue en 1994 en Brasil. Este tratado, pues, más que todo fue hecho por la defensa de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Porque había también por la violencia, crear disminución, como disminuir un poco la violencia en los estados, ¿verdad?, en los que estaban trabajando en ese momento. La Convención Belén do Pará tiene varios artículos importantes sobre la defensa de los derechos de las mujeres, pero me quise enfocar un poco sobre algunos artículos para no mencionarles todos. Entonces, tenemos el artículo 1. El artículo 1, para los efectos de esta convención, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, o la mujer tanto en el ámbito público como el privado. Para mí ese es clave, ¿verdad? Si le ponemos las diapositivas a los muchachos y a las muchachas, y a la señora, a los señores, ¿verdad?, los que estén presentes en el otro lado de la cámara, me gustaría pues que habláramos un poco sobre ¿por qué? Porque la Convención sobre la Eliminación estamos hablando de la Belén do Pará. La Belén do Pará, en el artículo 1, habla de todos los derechos pues de las mujeres, pues, y todas las formas de violencia que tenemos las mujeres en cada uno de los países que estamos representando pues, en esta convención. Para mí es muy importante porque estamos viviendo una violencia física, violencia psicológica con respecto al aborto. No estamos decidiendo por nosotras mismas, se nos están violentando pues esos derechos que también son parte de la convención que se hizo en 1994, ¿verdad?, con Belén do Pará en Brasil. Otro de los artículos también de la Belén do Pará no salía otra, sí. El artículo 4, ¿verdad?, de la Belén do Pará: toda mujer tiene el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a que se respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personal también, y el derecho a no ser sometidas a tortura. Entonces, si nosotros seguimos mencionando pues estos convenios que ha sido parte de Nicaragua de los mismos, seguimos todavía confirmando que se siguen violentando nuestros derechos desde Nicaragua, ¿no? Nuestros derechos a vivir, nuestros derechos a no ser torturadas como mujeres, nuestro derecho a la integridad física. Entonces, es bueno que recalquemos esto, pues, de que somos parte de convenios que han sido violados alrededor de toda esta polémica de lo que es el aborto terapéutico, que para nosotras es un derecho como seres humanas que somos, ¿verdad? También me gustaría hablarles un poco sobre la CEDAW. La CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿verdad? Ahí es muy importante la CEDAW
¿Por qué es muy importante hablar de la CEDAW en este momento? Porque estamos en la firma de un protocolo que actualmente Nicaragua no lo ha querido firmar porque les obliga a cumplir cada uno de los pasos que dice pues esta convención. Entonces actualmente Nicaragua no ha firmado el protocolo de la CEDAW, pero sí están en el tratado, ¿verdad?, de la convención. Y en el artículo 1 dice que a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Esto quiere decir que nosotras seguimos todavía siendo discriminadas en el país, ¿verdad? Se nos está violando ese derecho que se creó, ¿verdad?, por la Convención sobre la CEDAW. Y la discriminación contra la mujer no solamente hay diferentes efectos, pues, y seguimos siendo discriminadas porque no seguimos siendo atendidas por el Estado, porque estamos todavía en peligro de nuestras vidas, porque cualquier cosa pues no estamos protegidas, porque estamos con el temor, porque el temor se ha creado, a las mujeres se les ha creado un temor para buscar salud pública, pues en cuestión de un aborto simultáneo o de cualquier complicación en su embarazo, ¿verdad? Entonces también, bueno, encontré el artículo 12 también de la CEDAW, muy importante, porque dice: los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica, a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el acceso a servicios de atención médica, inclusive las que se refieren a planificación de la familia. Esto quiere decir que nosotras tenemos derecho al acceso, pero desde la Constitución política lo está diciendo, nosotras tenemos acceso a una salud gratuita y a ser atendidas de cualquier forma, porque también puede estar peligrando nuestra vida, y deben de garantizarnos ese derecho de la salud gratuita y también de la salud de nuestra salud y de la atención que nos deben de dar. La CEDAW lo dice la Belén do Pará, lo dice la Constitución Política de Nicaragua, y en eso estamos trabajando en los movimientos de mujeres, pues, en que se cumplan estos derechos que se nos han dado escritos, ¿verdad?, pero que en la acción todavía no se nos han cumplido. Y bueno, me gustaría pues para todos los convenios que se han dado, todos los tratados, también estamos hablando también del Tratado de El Cairo también, que actualmente pues en el 2014 se cumplen los 20 años. El Cairo fue en 1994, en el Cairo, Egipto, pues se hizo esta convención por el desarrollo, por la población y el desarrollo, ¿verdad? Y el Cairo fue adoptado por 179 países y ahora en el 2014 se piensa entregar un informe sobre lo que se ha cumplido, ¿verdad?, en el Cairo. Se han también hecho varios encuentros sobre el Cairo, ¿verdad? En Nueva York se hizo uno en 1999, cuando cumplió 5 años, que se llamó el Cairo más 5, y el Cairo más 10, que fue en Nueva York también en el 2004, pues. Y esto también, el Cairo habla también sobre los derechos de la planificación familiar, hace un llamamiento para asegurar el acceso universal a la salud reproductiva de las mujeres, que es muy importante, incluyendo servicios de planificación familiar, maternidad, según las complicaciones. También habla del aborto en este convenio del Cairo, en esta conferencia del Cairo, también la prevención de las infecciones de la transmisión sexual y el VIH-Sida. O sea que el Cairo también es muy importante en los tratados que ha estado Nicaragua, pero lamentablemente todavía no se está implementando en nuestro país y también seguimos desprotegidas como mujeres. Me gustaría hablar un poco también sobre el impacto de la ley sobre la muerte materna, ¿verdad?
el impacto que ha dado la penalización del aborto en nuestro país. Hay un incremento de la mortalidad materna por causas que pueden ser evitadas. Se incrementan los abortos clandestinos en condiciones muy inseguras. Las mujeres todavía con el temor, pues de todos modos no hay un acceso a la salud, entonces ellas practican el aborto de manera insegura. Retardación en la atención de la salud, también el temor de la persona de la salud, estamos hablando de los médicos, a ser procesados por un aborto terapéutico. Se incrementan los costos de la atención hospitalaria derivadas de las complicaciones, y los costos sociales también de las muertes de mujeres son incalculables, porque principalmente en las familias más pobres de nuestro país, porque esas familias son las que no tienen acceso a una salud de las comunidades, y se les cierran las puertas también de los espacios donde deberían de ser recibidas. Los doctores también se cierran, pues, de que no pueden atender. Entonces, esto es producto de la penalización del aborto terapéutico en nuestro país, pues. Y también, si hablamos de estadística, en este momento el grupo estratégico, pues, está trabajando bastante en lo que es el análisis de las cifras que siguen saliendo de niñas y niñas, adolescentes, jóvenes, embarazadas. Y el Instituto de Medicina Legal reporta, el primer semestre del año 2003, reporta 2.902 peritinajes por violencia. ¿Qué estamos hablando? De que el 84.6% de las víctimas de violencia sexual son adolescentes y niñas. Entonces también es parte, pues, de la campaña del aborto terapéutico. Y vos qué pensás también que para nosotras es legalizarlo, es justo y humano, ¿verdad? Y también estamos hablando de que las comisarías de la niñez todavía están recibiendo denuncias sobre violencia, sobre violación a niñas y adolescentes, y también que de estas niñas, pues, hay un promedio de embarazo que todavía sigue siendo silenciado, pues, desde el Estado, por el temor tal vez de las movilizaciones, pero sigue siendo todavía silenciado desde nuestro país. Esto es un poco sobre lo que está pasando, bueno, jurídicamente, ¿verdad?, en nuestro país, sobre la penalización del aborto terapéutico. Pues no sé si tienen alguna pregunta, Regina, alguna pregunta sobre lo que he estado exponiéndoles, porque es muy importante, pues, que todas y todos conozcamos sobre la situación actual de Nicaragua, pues que en Nicaragua ahorita se nos siguen violentando los derechos y seguimos todavía pues en la lucha de que se cumplan nuestros derechos como mujeres y como ciudadanas y como humanas que somos y como parte de la sociedad que somos. Igual podemos hacer una pausa, decirles que me envíen las preguntas y luego volver a conectarte. Entonces vamos a hacer una pausa y, bueno, vamos a estar leyendo las preguntas con Regina y yo las voy a estar contestando de acuerdo a lo que ustedes me pregunten. Entonces hacemos una pausa y volvemos. Dale ahí ya. 3, 2, 1. Acción. Ya. Ok. Entonces regresamos después de un momento para ver lo que estaban preguntando ustedes a través de línea. Y me encontré con Carlos Acosta de Guatemala, que pregunta que qué procesos se están llevando a cabo para despenalizar el aborto terapéutico. Bueno, desde el 2006 ya llevamos 7 años, casi 7 años, pues llevando anualmente los recursos por inconstitucionalidad de la ley 603 que derogó, pues, el aborto terapéutico en Nicaragua. También estamos trabajando desde las redes de cada uno de los departamentos de Nicaragua, de los municipios. Estamos presentes como Red Local por el Derecho a Decidir. Tenemos a nivel nacional las redes que trabajan también desde los municipios para concienciar a la gente sobre el aborto terapéutico, sobre la importancia del aborto terapéutico como derecho hacia las mujeres. Trabajamos a través de talleres, trabajamos a través de plantones. Realmente nosotras desde los movimientos de mujeres estamos trabajando arduamente sobre
sobre esto, pues enfocadas pues en la despenalización del aborto, pero como solas no lo podemos hacer, entonces nuestra tarea es llegar a los municipios, llegar a cada una de las comunidades también, para que cambie el chip que tienen las mujeres sobre que el aborto terapéutico es ser asesino, que es prohibido ante los ojos de Dios. Entonces nosotras estamos tratando de cambiar ese pensamiento de las mujeres y que se apropien de sus derechos, pues esa es una de las partes también que nosotras estamos trabajando. Además que no necesariamente el 28 de septiembre nosotras trabajamos con lo de la despenalización del aborto terapéutico, sino que anualmente, o sea, a través de todo el año, o sea, en todo el año nosotras estamos trabajando en pro de que la gente se nos una para luchar por nuestro derecho. Hamlet de Nicaragua también preguntaba sobre la ley 779. Bueno, no sé si todos y todas conocen, las que nos están escuchando conocen sobre la 779, que es una ley que se aprobó en julio del año pasado, y pues actualmente se reformó, ¿verdad? Y más que todo se reforma lo que es la mediación, donde las mujeres pueden mediar en una situación de violencia cuando no debería de ser así, porque nuestra vida no se negocia realmente. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde las organizaciones? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos una unión de movimientos feministas a nivel nacional y vamos a hacer presión social, ¿verdad? Que realmente se respeten nuestros derechos, porque los diputados no nos preguntaron si queríamos o no la mediación como mujeres, se sigue todavía decidiendo por las mujeres, sin preguntarnos, ¿verdad?, qué es lo que queremos nosotras. Entonces seguimos haciendo una presión social desde los movimientos de mujeres a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel de comarca. Seguimos todavía trabajando y vamos a seguir trabajando ahora pues por esta reforma, pues de que se nos está violando todavía nuestros derechos. Yolani Pérez de Honduras nos preguntaba qué hacer para lograr que nuestros países aprueben la CEDAW. Sí, siempre se sigue todavía haciendo presión desde los movimientos para que no solamente se firme, ¿verdad?, se firme los convenios, sino que se aprueben los convenios, porque desde el momento en que Nicaragua está aprobando un convenio es porque realmente lo va a cumplir, y si no lo cumple, pues la sociedad es la encargada de que lo cumpla, ¿verdad?, y la encargada de exigir que se cumpla, porque los convenios también son un instrumento que nosotras tenemos pues para defender nuestros derechos a nivel internacional, porque de eso se trata la CEDAW. La CEDAW pues en su protocolo dice que está exigiendo a los estados para que se protejan los derechos de las mujeres, ya sea colectivo o individual. Vos podés ir a la CEDAW y también hacer una denuncia para que se te cumplan tus derechos. Entonces, esa es una parte también importante de los movimientos de mujeres, trabajar para que se cumpla cada uno de los convenios que está firmando nuestros países, porque no se trata solamente de firmar, sino también se trata de cumplir. Elmer Pinzón de Guatemala nos pregunta que en los adolescentes qué medidas se pueden tomar. Las estamos tomando, ¿verdad? Estamos trabajando desde las escuelas, desde diferentes espacios de mujeres que estamos trabajando en las comunidades de cada uno de los departamentos de Nicaragua. Estamos trabajando con la adolescencia, con la niñez, para una salud sexual reproductiva, ¿verdad? Y para que de ahora pues vayan conociendo sus derechos, para que se hagan que se cumplen sus derechos, para que exijan que se cumpla, ¿verdad? Estamos trabajando con la adolescencia sobre la salud sexual y reproductiva, una educación sexual desde ese plano, pues con la adolescencia. ¿Por qué hay tanto bloqueo en el aborto terapéutico?, dice Alfonso Rivas de Guatemala. Nosotras consideramos que hay bastante influencia de la iglesia, ¿verdad?, utilizando la Biblia como un instrumento de poder hacia la decisión que toman las mujeres o hacia la protección de nuestros derechos. Hay bastante presión de la iglesia y por tanto se supone que nuestro estado es un estado laico, pero no es un estado laico, porque siempre hace lo que dice la iglesia católica o lo que dice la iglesia evangélica. Entonces tenemos bastante presión
También para las mujeres de las comunidades, las mujeres de los departamentos, hay bastante presión desde la iglesia. En eso estamos trabajando desde los movimientos de mujeres para cambiar este pensamiento también erróneo que hay de dar la vida por otros. Se supone que nosotras somos humanas también y debemos de vivir por nosotras mismas, pues que vale la pena pues defender nuestros derechos desde que somos seres humanos y que tenemos derecho de vivir. Entonces, la presión se ha dado, el bloqueo se ha dado desde las iglesias, pero todavía estamos trabajando en eso, pues es parte de nuestro trabajo desde los movimientos de mujeres, desde todas las organizaciones que trabajan con niñez, con mujeres, con adolescentes, con jóvenes, para que cambie el chip de este pensamiento erróneo que tenemos de que la Biblia lo dice así y que hay que cumplirlo así, porque también todo depende de la interpretación que se le está dando, ¿verdad?, a la Biblia y por qué desde ese momento se está dominando pues el pensamiento de las mujeres. Pues solamente, ¿verdad?, para cerrar, invito a todos los medios de comunicación y a todas las personas que están, ¿verdad?, que hagamos una presión social a nivel internacional. Siempre he pensado pues de que si nosotros nos unimos a nivel internacional, podemos hacer un mayor trabajo, un trabajo más eficiente en cuanto a la despenalización del aborto. Pues. Yo estuve en un encuentro con el FECANSO, con mujeres que trabajan el aborto terapéutico, y sí nos parece muy interesante que hagamos manifestaciones internacionales para poder despenalizar el aborto terapéutico, que es un derecho humano. Bueno, aplauso desde nosotros. Aquí en el estudio. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias Yamni, y sabemos de que incluso Hamlet, si no me equivoco, es de este líder de Bolsos, ¿verdad? Sí. Y creo que también es una buena oportunidad para que se conecten, se compartan, tengan información. Y aunque tuvimos ciertos problemas técnicos que estamos tratando de resolver, pues sí es una primera experiencia para nosotras acá. Además que este es el primer grupo que está llevando este programa de formación, y nosotras sabemos, ¿verdad? Hemos conocido también tu trayectoria, la trayectoria también de las mujeres organizadas que no son solo de Managua, sino de Estelí, del norte, de Matagalpa, además que también son muy buenas. En Matagalpa también tenemos a Argentina Olivas, que está llevando también el programa de formación. Entonces, pues les agradecemos mucho por el tiempo, por la paciencia, pero además también por el interés. Y sí, pues yo particularmente fui de las que llegó a firmar el jueves pasado para solicitar que nos atiendan. Ni siquiera es para la despenalización, porque es un recurso más bien para que revisen, para que los magistrados se den el tiempo de sentarse y hablar sobre por qué penalizaron el aborto terapéutico. Y sin embargo, llevan 6 años que no se quieren ni reunir. O sea, ni siquiera dicen no, simplemente no se quieren reunir, no quieren hablar, porque saben que aquí está el documento que sacó el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico. Dimos todos los datos, ¿verdad? Las cifras de violencia, cómo se vincula la violencia con el aborto terapéutico, y sin embargo no, pues nos atendió ahí uno de la Corte Suprema de Justicia, dijo: es que ustedes tienen que convencerlo uno por uno para que por lo menos se reúnan. No es para que despenalicen, para que se reúnan y digan, ¿lo vamos a penalizar o no lo vamos a penalizar? En fin, entonces, Yamni, muchas gracias. Tal vez te conocen frente a frente los muchachos, pero de todos modos los de Nicaragua van a tener la oportunidad de encontrarla, ya sea en Estelí, Hamlet o en Matagalpa, Argentina. Vamos a ir entonces, vamos a hacer un corte como de unos 5 minutos. Cortes comerciales, 5 minutos. Y nos vamos a conectar ahora con Sara García de El Salvador, ¿verdad? Ella, ya hemos estado probando la señal, se supone que con ella van a tener menos problemas, porque parece que el internet de aquí estaba dando unos problemas, pero también allá en el internet de cada uno de ustedes. No tengan abierta ninguna otra página, ni YouTube, ni nada que les pueda comer pues, o acaparar consumir más datos, ¿verdad? Solo la conferencia. Sara va a durar aproximadamente también unos 20 minutos. Ustedes van a hacerles preguntas sobre El Salvador, y eso, pues terminamos la conferencia. Gracias, Yamni, y ya en 5 minutos volvemos. Gracias.
Otra vez me vas a poner eso.